Imagina presentarte en la sala de emergencias de un hospital psiquiátrico y decir una sola frase, que escuchas una voz que repite palabras como vacío, hueco y un ruido sordo. Nada más. Ningún otro síntoma. 8 personas completamente sanas hicieron exactamente eso en 1973, y ninguna logró salir de ahí con el diagnóstico de persona sana. Lo que pasó dentro de esos hospitales expuso algo aterrador sobre cómo diagnosticamos la locura. Pero la parte más inquietante de esta historia se descubriría casi 50 años después, y cambiaría todo lo que creíamos saber sobre el propio estudio. En 1973, el psicólogo David Rosenhan, profesor en la Universidad de Stanford, se hizo una pregunta que parecía simple: ¿pueden los profesionales de la salud mental distinguir realmente entre una persona sana y una persona con un trastorno psiquiátrico? Para responderla, diseñó un experimento que hoy sigue citándose en las escuelas de psicología de todo el mundo. Reunió a un grupo de voluntarios sin ningún diagnóstico psiquiátrico previo, estudiantes, un ama de casa, un pintor, un psiquiatra, un psicólogo, entre otros. Su misión era sencilla de describir y, como vas a ver, extremadamente perturbadora de vivir: entrar a un hospital psiquiátrico y ver si alguna vez los dejaban salir viendo la verdad. Para entender por qué este experimento sacudió tanto a la psiquiatría de su época, hay que recordar el contexto. A principios de los años 70, los hospitales psiquiátricos de Estados Unidos cargaban con una reputación oscura, pabellones saturados, tratamientos cuestionables, y una desconfianza pública creciente hacia el sistema de salud mental. Era la misma década en que la novela Alguien voló sobre el nido del cuco retrataba el encierro psiquiátrico como una máquina deshumanizante. Rosenhan no quería escribir ficción. Quería una prueba real, medible, de si esa desconfianza tenía fundamento científico. El plan tenía una sola regla estricta. Cada uno de los 8 pseudopacientes debía presentarse en la sala de admisión de un hospital psiquiátrico y describir un único síntoma inventado: escuchar una voz, generalmente del mismo sexo que la suya, que repetía palabras sueltas como vacío, hueco o un ruido sordo. Nada de alucinaciones visuales, nada de delirios, nada de historia clínica previa real. En cuanto los admitieran, debían dejar de fingir cualquier síntoma y comportarse con total normalidad. Rosenhan organizó 12 internamientos distintos. Los 8 voluntarios ingresaron, algunos más de una vez, en 12 hospitales psiquiátricos repartidos en 5 estados de Estados Unidos. Había hospitales públicos con fondos escasos y también instituciones privadas de prestigio, consideradas modelos de la psiquiatría moderna. La variedad era intencional. Si el resultado se repetía en todos, sin importar el tipo de hospital, el problema no estaría en un solo lugar. Estaría en el sistema completo. Los 8 fueron admitidos sin excepción en los 12 internamientos. En cuestión de minutos, con una sola frase inventada, un grupo de personas mentalmente sanas cruzó la puerta de un hospital psiquiátrico como pacientes internos. Ninguno tenía idea de cuánto tiempo se iba a quedar ahí adentro, ni de lo que pasaría en el momento en que empezaran a decir la verdad. Dime algo antes de seguir: si tú fueras uno de ellos, y de repente el personal médico ya no te creyera nada de lo que dices, ¿cómo demostrarías que estás cuerdo? Desde el momento del ingreso, los pseudopacientes dejaron de fingir cualquier síntoma. Hablaban con normalidad, cooperaban, y cuando el personal les preguntaba cómo se sentían, respondían con honestidad: bien, sin voces, sin angustia. Muchos empezaron a tomar notas de lo que observaban a su alrededor, como parte del registro que Rosenhan les había pedido llevar. No lo hacían a escondidas. Se sentaban en las salas comunes, libreta en mano, y escribían abiertamente frente a enfermeras y médicos. Y ahí ocurrió algo que nadie esperaba. El personal clínico registró ese comportamiento tan simple, escribir en un cuaderno, como un síntoma más de la enfermedad. En los expedientes aparecía anotado literalmente como conducta de escritura, como si fuera una manifestación más del trastorno. Ningún médico, ninguna enfermera, en ningún momento, cuestionó si la persona frente a ellos estaba realmente enferma. Cada gesto normal se interpretaba a través del lente del diagnóstico que ya les habían puesto encima. Los propios registros del estudio muestran algo todavía más incómodo: el contacto real entre pacientes y personal médico era mínimo.
Los pseudopacientes recibieron atención directa de un psiquiatra apenas un 4% del tiempo que pasaron internados y de una enfermera, 0,5%. En al menos uno de los hospitales, el personal dedicaba, en promedio, menos de 7 minutos al día a hablar directamente con cada paciente. El resto del tiempo, la evaluación de su estado mental dependía casi por completo de notas escritas por terceros. Los pseudopacientes describieron después una sensación que se repitió en los 12 internamientos, una pérdida total de poder sobre su propia vida. El personal evitaba el contacto visual, respondía a preguntas sin detenerse a caminar o simplemente no respondía. Uno de ellos relató cómo una enfermera se ajustó el uniforme frente a un grupo de pacientes varones como si, sencillamente, no estuvieran ahí. No era crueldad deliberada. Era algo más inquietante todavía, la invisibilidad silenciosa de quien ya cargaba una etiqueta psiquiátrica. A todos les recetaron antipsicóticos, más de 2.000 pastillas en total entre los 12 internamientos. Y en un gesto que resume perfecto la falta de vigilancia real, ninguno se los tomó. Aprendieron a esconderlos en la mejilla y, apenas quedaban solos, los tiraban al inodoro. Ni un solo miembro del personal reportó jamás que algún paciente estuviera descartando su medicación, a pesar de que, según los propios pseudopacientes, otros pacientes internos sí se dieron cuenta. Y aquí está lo más desconcertante de todo, quien sí se dio cuenta de la verdad no fueron los psiquiatras. Fueron otros pacientes internos, personas con diagnósticos reales, quienes empezaron a sospechar. Algunos les decían directamente que ellos no estaban locos, que probablemente eran periodistas o estaban investigando algo, porque no dejaban de escribir y de observar todo. Quienes sí padecían un trastorno lograron notar en cuestión de días lo que un equipo médico completo, entrenado durante años, no logró ver en semanas. ¿Qué nos dice eso sobre cómo estamos midiendo, de verdad, la cordura? Los pseudopacientes permanecieron internados entre 7 y 52 días, con un promedio de 19 días completos viviendo dentro de un hospital psiquiátrico sin que nadie del personal detectara el engaño. De los 12 internamientos, 11 terminaron con un diagnóstico de esquizofrenia y uno con trastorno maníaco depresivo. Ninguno, ni uno solo, fue identificado como una persona sana fingiendo síntomas. Cuando finalmente los dieron de alta, después de semanas de comportamiento completamente normal, ningún hospital los declaró curados, ni mucho menos sanos. Los liberaron con la etiqueta de esquizofrenia en remisión. Es decir, para la institución, seguían siendo personas con una enfermedad mental grave, solo que en ese momento no mostraba síntomas visibles. La etiqueta nunca desapareció del expediente. Dime tú, si un diagnóstico se te queda pegado para siempre, aunque nunca hayas estado realmente enfermo, ¿qué tanto puede cambiar eso el resto de tu vida? Rosenhan publicó los resultados en 1973 en la revista científica Science, bajo el título sobre estar cuerdo en lugares de locos. El impacto fue inmediato. La comunidad psiquiátrica reaccionó con furia, varios especialistas sintieron que su credibilidad profesional entera estaba siendo cuestionada frente a todo el país, en plena revista de mayor prestigio del mundo científico. El crítico más feroz fue el psiquiatra Robert Spitzer, quien publicó una respuesta demoledora llamando al trabajo de Rosenhan pseudociencia disfrazada de ciencia, y acuñando una frase que le devolvía el golpe con ironía: lógica en remisión. Spitzer argumentó que confundir a un psiquiatra una sola vez, con una sola mentira bien construida, no demostraba nada sobre la validez de todo un sistema de diagnóstico. Fue, sin duda, la crítica académica más dura que recibió el estudio en toda su historia. Uno de los hospitales que se sintió insultado por el estudio, un centro de investigación y enseñanza de prestigio, decidió responder con una afirmación que sonaba a desafío directo: algo así jamás podría pasar dentro de sus paredes. Le pidieron a Rosenhan que se los demostrara. Rosenhan aceptó el reto. Le propuso al hospital que, durante los siguientes 3 meses, uno o más impostores intentarían ser admitidos, y le pidió al personal que calificara a cada paciente que llegara según qué tan probable era que fuera un farsante. Al final de esos 3 meses, el hospital había señalado a 41 pacientes como posibles impostores y a otros 42 como sospechosos. En total, más de 80 personas marcadas como fraudes entre casi 200 pacientes reales.
Y aquí está el giro, Rosenan nunca envió a nadie. Ni un solo impostor cruzó esa puerta. Todos esos pacientes eran reales. Lo que muy pocos supieron en su momento es que, mientras Spitzer atacaba públicamente el estudio, en privado no dejaba de pensar en él. Un año después de su crítica, Spitzer se convirtió en el director del comité que rediseñó por completo el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico de Estados Unidos, conocido como el DSM tercera edición. Según relatos posteriores de sus propios colaboradores, Spitzer volvía una y otra vez a la pregunta que él mismo se hacía mientras redactaba cada criterio nuevo: ¿lograría Rosenan y sus pseudopacientes engañar también a este manual? Durante casi 50 años, el caso Rosenan se convirtió en una de las piezas más citadas en la historia de la psiquiatría, usado en universidades de todo el mundo como evidencia de que el sistema de diagnóstico tenía fallas profundas. La historia se contó, una y otra vez, exactamente como Rosenan la había publicado. Nadie parecía tener motivos para dudar de los detalles, hasta que una periodista, por razones completamente personales, decidió investigar quiénes habían sido en verdad esos 8 pseudopacientes. Su nombre es Susanna Cahalan, una periodista que ella misma había vivido un capítulo aterrador. Fue diagnosticada erróneamente con un trastorno psiquiátrico grave cuando en realidad sufría una rara enfermedad autoinmune del cerebro, un error médico que estuvo a punto de costarle la vida. Por eso, cuando decidió escribir un libro sobre el caso Rosenan, no se conformó con repetir la versión oficial. Fue a buscar los archivos personales del propio Rosenan, quien había muerto en 2012 sin revelar jamás la identidad completa de sus 7 acompañantes. Cahalan logró identificar a uno solo de los pseudopacientes, un entonces estudiante de posgrado llamado Bill Underwood. Y lo que él le contó no coincidía del todo con la versión publicada. Rosenan había escrito que preparó cuidadosamente a cada voluntario antes de entrar al hospital. Underwood, en cambio, recordaba apenas una breve instrucción sobre cómo esconder una pastilla en el cachete para fingir que se la tragaba. De los otros 7 supuestos participantes, Cahalan no logró encontrar un solo rastro verificable, ni nombres reales, ni registros médicos, ni una sola persona que confirmara haber estado ahí. La conclusión a la que llegó Cahalan, después de años de investigación, fue perturbadora. Es posible que varios de esos 7 pseudopacientes nunca hayan existido tal como Rosenan los describió. Uno de los estudios más influyentes en la historia de la psiquiatría, el que ayudó a desnudar las fallas reales del sistema de salud mental, pudo haber estado construido, al menos en parte, sobre datos incompletos o inventados. Y la persona que podría haber aclarado todo, David Rosenhan, se había llevado esa respuesta a la tumba. Entonces, ¿qué queda de todo esto? Lo curioso es que ambas partes de la historia parecen ser ciertas al mismo tiempo. Es verificable que 8 personas lograron engañar a hospitales psiquiátricos reales, que el personal confundió comportamiento normal con síntomas, y que un hospital acusó de fraude a decenas de pacientes genuinos sin que existiera ningún impostor real ese semestre. Eso quedó documentado por ambas partes en su momento. Y también es cierto que, décadas después, partes del propio relato original no resisten un examen riguroso. El experimento que expuso las fallas de la psiquiatría terminó exponiendo, sin quererlo, las fallas de la ciencia misma. El caso Rosenan sigue formando parte hoy de la conversación académica sobre por qué Estados Unidos rediseñó por completo sus criterios de diagnóstico psiquiátrico durante los años siguientes, y funciona como una advertencia permanente sobre lo fácil que es que una etiqueta clínica se convierta en la única forma en que alguien es visto, sin importar lo que haga después para demostrar lo contrario. Los historiadores de la ciencia, eso sí, no se ponen de acuerdo en cuánto peso real tuvo este estudio específico frente a otros factores que ya venían transformando la psiquiatría en esa misma década, como los nuevos medicamentos y los cambios en las políticas de salud pública. Esa discusión sigue abierta hoy, igual que la pregunta que le dio origen a todo el experimento: ¿de verdad podemos distinguir, con certeza, entre la cordura y la locura? Si esta historia te dejó pensando en cuántas veces una etiqueta, un diagnóstico o un prejuicio pueden pesar más que la verdad de una persona, suscríbete a Mente Invisible. Aquí exploramos, con rigor y sin adornos falsos, los casos más extraños de la mente humana. Déjame en los comentarios qué parte de esta historia te pareció más inquietante, la de 1973 o la que se descubrió casi 50 años después.
Y si quieres otro caso real que cambió para siempre la forma en que entendemos el cerebro, ya tienes uno esperándote en este canal.